Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a abordar la unidad de aprendizaje en investigación relacionada con el diseño y la construcción de instrumentos en investigación cualitativa. El objetivo de la unidad es identificar la importancia, la utilidad y la estructura para desarrollar la operacionalización de las categorías de estudio, así como identificar los elementos que nos van a permitir definir las categorías, la principal y la secundaria, y delimitar las dimensiones, subdimensiones e indicadores como elementos que conforman la operacionalización. El contenido de la unidad 1 corresponde a 3 lecciones. En este caso vamos a abordar de manera concreta lo que se refiere al proceso de operacionalización, con el objetivo de identificar en qué consiste ese proceso, cómo se desarrolla y qué elementos lo contienen. Bien, para comenzar es importante determinar que se hace una diferenciación entre los conceptos cuando se trata de un enfoque cuantitativo a un enfoque cualitativo. En este caso, se le denomina categoría a lo que equivale a la variable en una investigación cuantitativa. En este sentido, la categoría corresponde a la base fundamental para organizar la investigación a nivel descriptivo que nos va a permitir abordar el fenómeno de estudio. Estas categorías se desarrollan o se definen mayormente en el planteamiento del problema y en un aspecto muy concreto que se refiere a la pregunta de investigación. Cuando nosotros diseñamos o elaboramos nuestra pregunta de investigación, establecemos las categorías que vamos a abordar. Estas categorías hacen referencia a la principal y a la secundaria, entendiendo que la categoría principal es la que produce un efecto o una incidencia en la secundaria. Posteriormente, en el marco teórico, se hace una conceptualización de manera abstracta y compleja de estas categorías. Sin embargo, diversos autores coinciden en que esta definición o conceptualización no permite la observación o valoración como tal de la categoría, pues se queda en una definición mucho más abstracta. En este sentido, la operacionalización es la que nos va a permitir organizar estas categorías, las dimensiones, las subdimensiones, los indicadores, de tal manera que efectivamente puedan ser valorados u observables y que a su vez permitan la comprensión del fenómeno de estudio. En este sentido, cuando se desarrolla todo este proceso de la operacionalización, nos lleva o dirige la investigación hacia la formulación y diseño de instrumentos que efectivamente parten de una base teórica fundamentada en estos capítulos anteriores que corresponden al planteamiento del problema y al marco teórico, y que eso garantiza que hay una coherencia y congruencia para que el instrumento efectivamente recabe información que nos va a permitir explicar estas categorías de estudio. El proceso de la operacionalización nos permite manipular, estudiar, organizar y aislar las principales propiedades de los objetivos, es decir, todo el conjunto de elementos que de manera integral nos van a permitir explicar el fenómeno de estudio y a su vez comprobar y contextualizar las categorías para que puedan ser valoradas o analizadas. Para definir una categoría debemos de partir de un concepto que, como les mencionaba, es general y abstracto. Se retoma de esta consulta de referentes bibliográficos que hacemos en el marco teórico para conceptualizar y que genera una idea para entender el concepto o representa una unidad cognitiva del significado. Sin embargo, como lo mencionaba, esas definiciones normalmente o mayormente están aisladas o alejadas de los contextos de estudio y no permite como tal que la propia definición conceptual nos permita definir la categoría nosotros que estamos haciendo referencia, que son categorías muy concretas que se definen en los contextos donde se generan los problemas de investigación. En este caso, la operacionalización lo que permite es dar un significado a estos términos utilizados en la investigación que los transforma para que sean observables o medibles. Otro paso para definir las categorías es hacer una definición, por un lado, constitutiva y por otro lado, operacional.
La constitutiva, autores como Kerlinger la definen que es una definición de libro, de diccionario, es decir, cómo el conjunto de autores que yo consulto la definen esta categoría. Y la operacional se refiere a la manera en la que esa categoría va a ser analizada o abordada en el estudio. Se le asigna un significado especificando las actividades o operaciones necesarias para poderla medir. Para desarrollar el proceso de la operacionalización tenemos que hacerlo mediante un proceso lógico de desagregación, es decir, se va o se identifican esos conceptos que son más abstractos, los conceptos teóricos que se desarrollan en el marco teórico, hasta llevar a un nivel más concreto. Ese nivel más concreto es lo que posteriormente nos va a permitir observar y valorar en el contexto de estudio estos aspectos y elementos que conforman o que en conjunto integran las categorías de estudio. Todo este proceso respecto a la delimitación de las categorías en planteamiento del problema, su conceptualización y definición en marco teórico y esta organización y estructura coherente en la operacionalización nos genera una adecuación teórica epistemológica. ¿Por qué? Porque parte de un criterio, de una base teórica que da un fundamento a el abordaje y el diseño de instrumentos, como se mencionaba anteriormente, para comprender la problemática. Entonces, debemos de garantizar que efectivamente el problema y la manera en la que se está planteando tiene una correspondencia directa con lo teórico, que esa teoría aporta los elementos para conceptualizar estos procesos que vamos a desarrollar y que en conjunto nos permiten comprender el problema. Ahora bien, es necesario que en este proceso de operacionalización identifiquemos los 4 puntos claves que tenemos que llevar a cabo, los pasos que tenemos que llevar a cabo para desarrollarla. El primero corresponde a conceptualizar esas categorías para identificar cómo la definen los autores referentes que forman parte de nuestro fundamento teórico y posteriormente cómo la vamos a describir o definir en la investigación, que corresponde al paso número 2. En el paso número 3, después de esa definición y esa consulta, tenemos que especificar cuáles son aquellas dimensiones y subdimensiones que de manera mucho más concreta van a permitir definir esa categoría. Y por último, en el paso 4, es identificar o delimitar todos aquellos indicadores que nos van a permitir describir o comprender, por un lado, o primero las subdimensiones, posteriormente las dimensiones y al final las categorías. El proceso como tal, su desarrollo se inicia de izquierda a derecha porque vamos como descargando toda la información que tenemos en marco teórico, pero a partir de un proceso de selección de la información. En este caso vamos de lo más abstracto, que comenzamos con la categoría, posteriormente la dimensión, enseguida las subdimensiones y al final los indicadores. Ese es como el proceso en el que se desarrolla la operacionalización. Y posteriormente, para revisar esa adecuación, se hace una revisión de izquierda a derecha, es decir, revisando si el conjunto de indicadores efectivamente me permiten explicar la subdimensión, si el conjunto de subdimensiones efectivamente me permiten explicar la dimensión, y por último, si el conjunto de dimensiones efectivamente me permiten describir esa categoría que estoy abordando. Este es un ejemplo de matriz para elaborar la operacionalización de las categorías de análisis. Si bien en la tesis el formato que corresponde es una tabla, me parece muy adecuado que podamos realizar un ejercicio previo a manera de mapa conceptual en el que identifiquemos efectivamente todos los conceptos que emergen de las categorías a nivel de dimensión, subdimensión e indicador. En este caso, esta estructura nos va a permitir primero hacer esa definición conceptual y operativa de nuestras categorías y posteriormente identificar y organizar todas las dimensiones que emergen de esta categoría y que, como les mencionaba, de manera integral nos van a permitir explicarla. Posteriormente, el conjunto de subdimensiones y finalmente el grupo de indicadores. No hay un número límite o máximo de elementos que van a permitir comprender o explicar, por ejemplo, una subdimensión o una dimensión o una categoría como tal. Esto depende mucho de la complejidad de las investigaciones y de la complejidad de esas categorías que estamos abordando.
pero sí se entiende que a lo mejor, si estoy hablando de una categoría compleja como el rendimiento académico o el desempeño académico del estudiante, por ejemplo, un indicador o dos indicadores, pues no nos van a permitir describir a profundidad, recordando que estamos desarrollando investigación cualitativa, no nos van a permitir desarrollar o explicar a profundidad lo que corresponde con una subdimensión, o que, por ejemplo, una subdimensión explique una dimensión. Se requiere un proceso mucho más pues, detallado que efectivamente garantice que cada uno de los elementos se explican con claridad. Bien, para desarrollar este proceso anterior se requiere de un pensamiento empleando operaciones mentales, ¿de acuerdo? Que nos van a llevar al análisis de la información que tenemos recabada en el marco teórico. No significa que tengamos que descargar toda la información que generamos en el marco teórico en un fundamento, a partir de los referentes que consultamos, que se tenga que descargar toda la información en tabla de operacionalización. Es un proceso de deducción y clasificación de la información para que efectivamente coloquemos lo que sí corresponde con las categorías y a su vez lo que efectivamente nos va a permitir diseñar un instrumento que va a recabar información y que nos va a permitir responder a esa pregunta de investigación y a su vez codificarla. Más adelante, en las siguientes lecciones, ya veremos aspectos mucho más específicos, por ejemplo, del proceso de clasificación de las categorías y delimitaremos algunos elementos que tenemos que tener en cuenta para llevarlo a cabo. Bien, a manera de cierre, vamos a retomar esta dinámica de los 5 puntos que tenemos que reflexionar para concretar todo el contenido que desarrollamos en la presentación. Y se refiere a determinar o tener mucha claridad en cuanto a esta equivalencia que se hace en investigación cuantitativa y cualitativa. Es muy importante, como se les menciona reiteradamente, que adquiramos ya, que podamos ya emplear un lenguaje o un vocabulario ya en un nivel científico para que podamos entender cuáles son los conceptos que efectivamente me permiten explicar estos elementos de mi investigación cualitativa. Por ello es importante que se comprenda el término de categoría y cómo algunos autores hacen esa equivalencia en cuanto a cómo se maneja en investigación cuántica. Por otro lado, es necesario tener claridad en cuanto al concepto de la categoría, cuál es ese proceso que se tiene que llevar a cabo para operacionalizarlas, los tipos de definiciones que se generan en el proceso de operacionalización y los elementos de la matriz de operacionalización. Estos son elementos fundamentales para desarrollar todo este proceso y lograr definir y abordar nuestras categorías de estudio. Muchas gracias. Hasta la próxima.